El mensaje que nunca debí abrir. Jamás imaginé que un simple día cualquiera, una tarde tranquila frente a mi computadora, terminaría abriéndome la puerta hacia la experiencia más inquietante y desconcertante de toda mi vida. A veces creemos que conocemos las reglas del mundo digital, que todo es un juego de perfiles, chats y comunidades temporales, pero yo estaba a punto de descubrir que no todo lo que parece inofensivo en Internet realmente lo es. Siempre he sido una persona introvertida, alguien que encuentra más comodidad en un teclado que en una conversación cara a cara. No es que no me guste la gente, pero un problema de salud crónico me obliga a pasar demasiado tiempo dentro de casa. A lo largo de los años, la pantalla se convirtió en mi ventana al mundo. En línea tenía amigos de todas partes, programadores, artistas, gamers, curiosos, conspiranoicos, lectores, un pequeño universo donde siempre había alguien despierto, alguien con quien hablar cuando el insomnio se hacía fuerte. Esa tarde, como tantas otras, estaba charlando con un conocido británico que vivía en los Países Bajos. Siempre nos escribíamos sobre temas raros, historia, costumbres antiguas, casos misteriosos. Era alguien culto, amable y con un humor extraño que me hacía reír incluso en mis días más grises. Mientras esperaba su respuesta, abrí Reddit casi por reflejo. No buscaba nada en particular, pero terminé en el subreddit paranormal, uno de mis lugares favoritos para encontrar inspiración para las historias que quería escribir. Después de leer varias publicaciones, hubo una que hizo que mi dedo se detuviera en seco. El título estaba escrito en 3 idiomas, como si quisiera llamar la atención de cualquiera que pasara por allí, asterisco asterisco, les Bailers diagonal de Watchers diagonal los vigilantes están reclutando, asterisco asterisco. Era nueva, recién publicada, sin comentarios, sin votos, como si hubiera aparecido de la nada. Ese tipo de cosas siempre despiertan mi curiosidad. Abrí la publicación sin pensarlo, esperando encontrar alguna broma elaborada o algún creepypasta de esos que buscan entretener. Pero no, el texto era corto, demasiado formal, demasiado directo, mayor que, si has sido capaz de encontrar esta publicación, significa que no eres indiferente a lo que está oculto. Debajo, un enlace, ni descripción, ni advertencias, ni instrucciones. Solo ese mensaje. Lo primero que pensé fue asterisco, ¿qué clase de estrategia de marketing es esta? Asterisco aún así, le di clic. Me llevó a un sitio web muy extraño, pero eso no era raro en Reddit. Cualquiera puede crear una página con plantillas modernas y darle un aire misterioso. Sin embargo, había algo en esa web que me inquietó desde el principio. No era la estética ni el diseño, era la sensación, como si hubiese sido creada para activar una parte muy primitiva de mi atención. El sitio se presentaba como una sociedad privada llamada Les Bailers, los vigilantes. Tenían una lista de requisitos para ser parte de su círculo interno, requisitos que, evidentemente, yo no cumplía. Casi de reí. Sonaba como esas sociedades secretas de videojuegos o películas que prometen más de lo que pueden ofrecer. Busqué el apartado de contacto solo porque mi humor sarcástico estaba activado, y encontré un formulario al final de la página. Sin pensarlo 2 veces, escribí un mensaje burlón. Algo así como, si son tan secretos, quizá deberían dejar de hacer páginas web estilo culto conspiranoico. Le di enviar riéndome solo, y ahí lo dejé. Pasaron un par de días sin que le diera más importancia. Lo habría olvidado completamente si no hubiera abierto mi bandeja de entrada una mañana y visto un correo cuyo remitente solamente decía, Administrador Dubois. Me congelé por un segundo, no porque me diera miedo, sino porque no esperaba absolutamente ninguna respuesta. Abrí el correo y me sorprendió aún más ver que el tono del mensaje no era agresivo ni molesto. Era educado, cortés, casi paternal, mayor que, a mi edad también era escéptico, mayor que el mundo está lleno de ilusiones, y muy pocos las ven. Me habló de forma tranquila, casi filosófica, como si quisiera explicarme que ellos no buscaban seguidores ni fama, sino personas que pudieran ver más allá de la superficie. Me pareció una forma elegante de responder a mi sarcasmo, así que decidí seguir el juego. Le escribí de vuelta, esta vez con un tono más respetuoso. Le dije que me interesaba la historia de los cultos y sociedades antiguas porque quería ser escritor, y que era curioso encontrar un sitio así. Para mi sorpresa, él respondió rápidamente, y así comenzó un intercambio más interesante de lo que jamás habría imaginado.
A veces me enviaba frases sueltas, fragmentos de antiguos rituales europeos, referencias a linajes poco conocidos de Bélgica y Francia, historias casi poéticas que parecían sacadas de manuscritos viejos. Incluso busqué su apellido por curiosidad y descubrí una empresa química belga con el mismo nombre, Dubois. Adinerados, discretos, con un castillo familiar en las Ardines. Poco se sabía de ellos, pero si encontré algo repetido en varios sitios, eran extremadamente reservados. El tipo dejó de responder durante días. Pensé que simplemente había perdido el interés. Pero entonces las cosas comenzaron a ponerse raras. Busqué de nuevo la publicación de Reddit. Había desaparecido. Busqué el enlace del sitio web. También había desaparecido. Busqué el nombre del grupo. Nada. Como si nunca hubieran existido. Comenté sobre esto en foros y chats. Nadie sabía nada. Solo un usuario belga que vivía en Inglaterra me dijo que la familia Dubois era conocida por sus tradiciones raras y su obsesión por la privacidad. Nada peligroso, decía, solo costumbres folclóricas muy antiguas, casi rituales simbólicos transmitidos de generación en generación. No le di demasiada importancia. Este tipo de familias excéntricas existen en todas partes. Pero entonces llegó el mensaje que nunca debía abrir. Lo recuerdo perfectamente. Era una noche fría, de esas en las que la casa está tan silenciosa que puedes escuchar tu propia respiración. Abrí mi correo y vi un nuevo mensaje del administrador, pero esta vez no decía Dubois, solo estaba el remitente vacío, sin nombre. Dentro había un archivo adjunto, y cuando lo abrí, sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta las piernas. Eran capturas de pantalla de mis conversaciones, de mis comentarios en foros, incluso de mensajes privados que yo pensaba que solo verían mis amigos. No había insultos, no había amenazas, solo una frase al final, mayor que, apreciamos la discreción, te pedimos respetar la nuestra. Ahí, en ese instante, fue cuando supe que estaba metido en algo que no debería haber tocado ni con los dedos, y lo peor apenas estaba por comenzar. Parte 2. Sombras digitales. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil, como si mis ojos necesitaran varios segundos para aceptar que lo que estaba viendo era real. Las capturas estaban perfectamente ordenadas, con fechas, horas y hasta los hilos exactos donde había comentado sobre ellos. No eran imágenes robadas mediante una simple búsqueda. Era, asterisco demasiado precisas asterisco, como si alguien hubiese estado observándome en tiempo real, siguiendo mis pasos digitales con una dedicación inquietante. La sensación no era de miedo inmediato, sino de incredulidad absoluta. Me repetía una y otra vez que debía haber una explicación lógica, tal vez eran solo bromas pesadas hechas por alguien con conocimientos técnicos, o tal vez algún usuario de los foros quiso jugar un poco con mis nervios. Intenté convencerme de eso, pero había un detalle imposible de ignorar: los comentarios que aparecían en esas capturas habían sido borrados por mí. Yo recordaba haber eliminado varias publicaciones en las que mencionaba al grupo, más por vergüenza de haberme obsesionado con el tema que por otra cosa. Sin embargo, allí estaban. Cada frase, cada palabra que yo creía haber desaparecido del Internet, seguía intacta dentro de ese archivo. Mayor que, ¿cómo pueden tener esto, si yo lo borré hace semanas? Ese pensamiento se convirtió en una espina clavada en mi mente. Abrí nuevamente el correo, buscando alguna señal de amenaza, alguna palabra agresiva, algo que me diera un motivo para cortar la comunicación por completo. Pero no, el tono seguía siendo respetuoso, incluso cordial. Mayor que, solo pedimos que dejes de investigarnos. Mayor que somos una familia antigua, acostumbrada a la discreción. Era absurdo. Un grupo que se autodenominaba Los Vigilantes, que hablaba en códigos antiguos y que rastreaba mis conversaciones, me pedía respeto y privacidad. ¿En qué clase de historia me había metido? Si alguien más me la contara, probablemente me reiría, pero no podía reír, porque todo era real. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba que alguien, no sé quién, no sé dónde, observaba mis movimientos, no en persona, sino desde el otro lado del mundo digital, como si yo fuese un insecto atrapado en una luz demasiado fuerte, expuesto por completo. Busqué a mi amigo británico para distraerme, pero no estaba conectado. Le escribí igual, contándole lo sucedido. Me respondió recién al día siguiente, y aunque intentó bajar la tensión con su humor seco, noté algo diferente en su tono. Me dijo que tuviera cuidado con ciertos grupos que jugaban a ser sociedades secretas, pero que, en realidad, se tomaban a sí mismos más en serio de lo que deberían. Le pregunté si conocía algo sobre Les Veilers.
Tardó un largo rato en contestar. Mayor que, he oído rumores. Nada grave. Mayor que grupos viejos, tradiciones excéntricas, cosas aburridas para la gente normal. Mayor que, pero ten cuidado. Algunos creen que su apellido tiene peso. No sabía si lo decía para asustarme o si realmente lo sabía, pero esas palabras se me quedaron incrustadas en el pecho. Durante los días siguientes intenté seguir con mi vida normal, escribir, leer, distraerme, pero cada vez que abría una app, cada vez que publicaba algo o siquiera pensaba en responder a alguien, recordaba el archivo adjunto. Me volvía paranoico con la idea de que alguien pudiera estar capturando todo lo que yo hacía. Fue entonces cuando ocurrió algo que me golpeó más fuerte que cualquier correo extraño. Una mañana abrí las noticias. Entre los titulares, uno resaltó inmediatamente, como si hubiese sido escrito exclusivamente para mí, asterisco asterisco, fallece ciudadano belga en circunstancias no aclaradas, asterisco asterisco. El nombre me resultó familiar al instante. Lo reconocí antes de terminar de leer el artículo. Era él. El usuario belga con el que yo había hablado meses atrás, el mismo que me había contado sobre la extraña reputación de la familia Dubois. Leí la nota varias veces. No había detalles, solo mencionaban que estaban a la espera de un informe médico y que, por ahora, no se sospechaba de nada, pero una parte de mí sintió un golpe seco en el estómago. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Relación? Quería pensar que sí, pero mi mente no me dejaba en paz. Porque justo después de leer esa noticia, recibí otro correo. Era más corto que los anteriores, más frío, más directo. Mayor que, te recordamos nuestra petición. Mayor que no nos menciones más. Mayor que no nos busques. Mayor que no escribas sobre nosotros en foros ni comunidades. No había despedida, no había nombre, ni siquiera el apellido Dubois aparecía esta vez. Era solo un mensaje flotando en la pantalla, como una orden que no necesitaba ser explicada. Sentí como se me erizaban los brazos. Porque no pudo haber sido una coincidencia que el correo llegara justo el mismo día en que vi la noticia. Era como si estuvieran monitoreando mis búsquedas, mis clics, mis lecturas. Como si cada cosa que yo hacía relacionada con ellos los activara. Ese fue el momento en el que entendí que debía dejar el tema por completo. No porque pensara que me ocurriría algo, sino por el agotamiento mental que me estaba causando. Vivir con esa sensación de estar siendo observado, incluso desde la distancia digital, es una de las experiencias más desgastantes que uno puede tener. El miedo no siempre grita, a veces susurra, a veces se queda sentado detrás de ti sin hacer ruido, solo esperando a que voltees. Durante varios días dejé todo, redes, foros, chats, silencié notificaciones. Me obligué a no pensar en les Bailers, y funcionó, al menos por un tiempo. Pero entonces ocurrió lo que menos esperaba. Una noche, mientras revisaba mensajes viejos que tenía en mi bandeja de entrada, vi uno que no recordaba haber recibido. No tenía remitente, ni asunto. Solo decía, mayor que, ¿por qué volviste? Me quedé helado. No había vuelto a hablar del tema. No había buscado nada. Ni siquiera había escrito una sola palabra relacionada. Y aún así, ese mensaje estaba ahí. Me puse a revisar la actividad de mi correo. La fecha del envío no coincidía con mi horario. Tampoco había rastros en la carpeta de seguridad. Era como si el mensaje hubiese aparecido dentro de mi bandeja por arte de magia. Pero lo más aterrador no era el mensaje en sí. Era el hecho de que ellos creían que yo había vuelto a hablar de ellos. A partir de ese momento entendí que esto ya no era simple curiosidad digital. Había cruzado una frontera invisible, una que nunca debería haber tocado. Y todavía faltaba el giro más inquietante de todos. Parte 3. El eco de los vigilantes. El mensaje, ¿por qué volviste?, se quedó clavado en mi cabeza como una daga invisible. Podía sentirlo, allí, repitiéndose una y otra vez, incluso cuando intentaba no mirarlo. Era como si hubiese sido escrito por alguien que conocía mis intenciones mejor que yo mismo, como si pudiera ver mis pensamientos antes de que yo los convirtiera en acciones. Pero lo más inquietante era otra cosa. Asterisco asterisco, yo no había vuelto. No había hecho absolutamente nada. Asterisco asterisco, ese detalle, que ellos creyeran que sí, era lo que más miedo me daba. Cerré el correo con manos temblorosas. Apagué la computadora. Me alejé como si el escritorio de repente fuese una trampa. Me recosté en el sofá y respiré profundo, intentando calmar la sensación de estar atrapado en una red que no entendía. Los minutos pasaban pesados, lentos, casi espesos. Y en medio de ese silencio, sonó mi teléfono. Era mi hermana. ¿Estás bien?, preguntó. Te escuchas raro. Intenté sonar natural,
pero creo que mi voz tembló más de lo que pensé. Estoy bien, solo cansado. Ella no insistió. Siempre supo que yo prefería resolver mis angustias a mi manera, pero antes de colgar, dijo algo que me congeló el pecho. ¿Estás seguro de que no volviste a ese tema de la gente esa rara? Porque te conozco. Tienes esa obsesión cuando algo te inquieta, y cuando te obsesionas, vuelves. Quise decirle que no. Quise asegurarle que estaba manteniéndome lejos de todo eso, pero había algo en su tono, como si lo hubiese dicho por intuición, como si pudiera ver lo que yo intentaba esconder incluso de mí mismo. Y por primera vez me di cuenta de un detalle perturbador, asterisco asterisco, tal vez la obsesión no estaba en lo que yo hacía, sino en lo que ellos creían que yo haría, asterisco asterisco. Esa noche dormí mal. No eran pesadillas, no era terror explícito, era una sensación, como si alguien se sentara en la esquina más oscura de mi habitación a observarme. No podía ver nada, pero tampoco podía ignorarlo. Mis oídos estaban tan atentos que cualquier sonido, un auto pasando, el crujido de una pared, el viento, parecía amplificado al doble. Al día siguiente intenté concentrarme en mis historias, en mis proyectos, en mis amistades. Me forcé a chatear, a escribir, a hacer lo que siempre hacía, pero mi mente regresaba una y otra vez al mensaje sin remitente. Me repetía que quizá había sido una broma, un error del servidor, cualquier cosa. Necesitaba creerlo. Pero entonces algo aún peor ocurrió. Asterisco asterisco, un mensaje que no debía existir. Asterisco asterisco, una tarde, recibí un correo, en mi dirección secundaria, una que casi nadie conocía, que usaba solo para cosas personales y nunca compartí en foros. El asunto decía, asterisco asterisco, esto no es un juego. Asterisco asterisco, mi corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Abrí el correo. Era solo una frase, mayor que, no regreses a buscar lo que ya no está, y debajo, una imagen adjunta. La abrí con cuidado, preparado para cualquier cosa, excepto para lo que vi. Era una captura de pantalla, pero no de algo que yo hubiese publicado, no de un comentario, ni de un foro, ni de Reddit. Era un borrador que yo había empezado a escribir en mi computadora días atrás, cuando trataba de organizar mis ideas sobre todo lo que estaba viviendo. Un borrador que nunca envié, un borrador que jamás publiqué, que ni siquiera guardé. Era una nota escrita en un archivo temporal de mi escritorio. Ni siquiera tenía nombre, solo existía asterisco localmente asterisco. Y aún así, ahí estaba, exacta, perfecta, detallada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían ver algo que solo existió dentro de mi computadora, algo que ni siquiera salió a internet? Mi respiración se volvió cortada, descontrolada. Sentí un peso en el pecho. Mi mente empezó a dar vueltas, buscando explicaciones lógicas, racionales, cualquier cosa. Pero lo único que encontraba era un abismo. No, susurré, como si alguien pudiera oírme. Intenté convencerme. Asterisco debe ser un error, un virus, alguien que hackeó mi equipo, asterisco. Pero por más que buscara, esa explicación no encajaba del todo. Era demasiado preciso, demasiado limpio, demasiado dirigido específicamente hacia mí. Y entonces lo entendí. Asterisco asterisco, ellos no querían lastimarme, querían controlarme, querían saber qué sabía yo, qué pensaba, qué planeaba. Asterisco asterisco, era una vigilancia silenciosa, una mano invisible siempre un paso detrás de mí, no para hacerme daño, sino para mantenerme en línea. Ese día apagué mi computadora, mi teléfono y todo lo que pudiera conectarme al mundo digital. Salí de la casa aunque me costara hacerlo por mi condición. Caminé sin rumbo, respirando el aire frío, tratando de sentirme humano otra vez. Quería estar lejos de pantallas, lejos de correos, lejos de todo. Pero lo que más me asustaba no era lo que ellos podían hacer. Era algo mucho más profundo. Asterisco asterisco, ya no sabía que era real y que no. Asterisco asterisco, ¿ellos existían realmente? ¿Era un grupo, una familia, una sola persona, un conjunto de coincidencias? ¿O era yo quien estaba viendo conexiones que no existían? Sea cual fuera la respuesta, sentía que el suelo bajo mis pies comenzaba a agrietarse. Y justo cuando creí que las cosas no podían volverse más inquietantes, asterisco asterisco, el mensaje final de Dubois asterisco asterisco, esa noche, al volver a casa, revisé por costumbre mi correo, y entre los mensajes nuevos había uno cuyo remitente solo decía asterisco asterisco, de asterisco asterisco. Lo abrí con un terror silencioso, casi resignado. El mensaje contenía solo 3 líneas, mayor que, no somos tus enemigos, mayor que no queremos hacerte daño. Mayor que, pero deja de escribir.
No había advertencias, no había capturas, no había amenazas. Solo esas 3 frases, como si fuese un susurro escrito, y debajo, una última oración que hizo que mis piernas dejaran de responderme, mayor que, tú mismo abriste la puerta, nosotros solo miramos. Aquel correo no solo era un recordatorio, era una sentencia. Asterisco asterisco había cruzado un límite que nunca debía tocar, asterisco asterisco y lo que vino después, fue la parte más perturbadora de todas. Parte 4. Lo que nunca debí ver el correo de Dubois, si es que realmente era él, me dejó paralizado. Era como si cada palabra hubiera sido escrita para quebrarme el último rincón de tranquilidad que me quedaba. Durante minutos enteros me quedé mirando la pantalla, incapaz de mover un dedo. El silencio de mi habitación se volvió pesado, casi opresivo. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco sabía cómo salir. Cerré la laptop, apagué el teléfono, intenté dormir. Y es curioso, el cuerpo descansa, pero la mente no siempre lo hace. Esa noche soñé, no con monstruos ni figuras extrañas, no con sombras acechándome, no con rituales ni símbolos. Soñé con algo peor, soñé con un correo electrónico. En el sueño, lo abría, no tenía remitente, no tenía asunto. Solo un cuerpo de texto vacío y una luz blanca que lo envolvía todo. Cuando me acercaba para leerlo, las letras empezaban a formarse solas, lentas, como si una mano invisible estuviera escribiéndolo en tiempo real. Mayor que, estás escribiendo otra vez. Me desperté empapado en sudor, con la boca seca, con el corazón golpeando como si fuera a salirse de mi pecho. La habitación estaba en silencio, pero sentía la presencia de algo, no físico, sino mental. Como cuando alguien te observa desde detrás de un espejo. No sabía cuánto más podía soportar. Sin embargo, mi curiosidad, ese impulso que me había metido en todo esto, seguía ahí, envenenado pero vivo. Al amanecer, prendí mi computadora con miedo, como si al presionar el botón estuviera invocando algo. Las primeras notificaciones fueron normales, rutinarias. Nada extraño. Por primera vez en semanas, pensé que tal vez todo estaba llegando al final. Tal vez, solo tal vez, la tormenta estaba empezando a disiparse, pero entonces recibí un mensaje nuevo. No era un correo, no era un chat, no era un archivo, era una notificación del calendario, una nota programada para ese día, pero yo no la había escrito. Abrí el evento con un escalofrío recorriéndome la espalda. No tenía título, no tenía hora, solo un pequeño texto, mayor que, gracias por detenerte. Me quedé paralizado. No había manera lógica de que alguien accediera a esa parte de mi computadora sin que se registrara actividad. No tenía sentido, a menos que nunca se tratara de entrar, a menos que siempre hubieran estado dentro. Mi mente buscaba una explicación, un virus, una sincronización fallida, una mala configuración, algo. Pero no importaba cuánto intentara justificarlo, la conclusión aparecía una y otra vez, asterisco asterisco habían encontrado una manera de observarme que yo no podía comprender, asterisco asterisco tampoco querían hacerme daño, no querían exponerme, no querían asustarme, solo querían que me detuviera. Y esa idea, la de un grupo observando desde algún rincón remoto del mundo digital, notando cada palabra que escribo acerca de ellos, me provocó una angustia mucho más profunda que cualquier amenaza física. Decidí borrar todo lo relacionado con los vigilantes, archivos, conversaciones, búsquedas, notas. Limpié mis dispositivos como si quisiera purgar mi mente. Me prometí no escribir más sobre ellos, no investigar, no preguntar. Por un momento pensé que había recuperado mi tranquilidad. Pero la mente humana tiene una forma cruel de engañarse. La sensación de ser observado no desapareció, no del todo. La llevaba en la nuca, en la espalda, en cada clic que hacía, en cada palabra que escribía. Y así pasaron los días. Silencio. Ningún correo nuevo, ningún mensaje extraño, ninguna aparición. Hasta que un día, casi un mes después, ocurrió el último giro. Uno que me marcó para siempre. Una mañana, mientras revisaba mi bandeja de entrada principal, encontré un correo archivado automáticamente, de esos que a veces Gmail guarda sin avisar. Pensando que era publicidad, lo abrí sin prestar atención, hasta que reconocí el nombre asterisco asterisco, Dubois, asterisco asterisco. Mi estómago se comprimió, mis manos empezaron a sudar. Tenía miedo, pero había pasado demasiado tiempo como para no abrirlo. Hice clic. El correo era diferente a todos los anteriores. No había advertencias, no había órdenes, no había frases crípticas, solo un párrafo escrito con un tono extraño,
casi humano, mayor que, no eres nuestro enemigo, mayor que nunca lo fuiste, mayor que la curiosidad no es un pecado, mayor que siempre y cuando no se convierta en obsesión, mayor que eres joven, observas, analizas, escribes, mayor que eso te convierte en alguien valioso, mayor que pero no para nosotros, mayor que para ti mismo, mayor que deja este asunto atrás y continúa tu camino, mayor que no vuelvas, no preguntes, no sigas, mayor que no porque te hagamos daño, mayor que sino porque hay puertas que, una vez abiertas, mayor que nunca vuelven a cerrarse del todo. Sentí un vacío en el pecho, no era una amenaza, era un adiós, y debajo del texto, como despedida, una línea final, mayor que, no nos busques más, mayor que nosotros tampoco te buscaremos, y por primera vez, les creí, porque ese mensaje no sonaba como una advertencia, sonaba como una despedida definitiva, un cierre, un final. Cerré la ventana del correo, respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se apagaba, para dejar espacio a otra cosa, alivio. No volví a recibir mensajes extraños, no volví a ver capturas ajenas, no volví a encontrar notas misteriosas en mi calendario, pero sí me quedó una marca invisible. Una lección grabada a fuego, asterisco asterisco en internet no existen puertas cerradas. Solo existe gente que observa en silencio, asterisco asterisco y aunque jamás sabré la verdad sobre quiénes fueron, que querían o cómo lo hicieron, aprendí una verdad que nunca olvidaré. A veces, el misterio no necesita explicación, solo necesita distancia. Y desde ese día, entendí que nunca más debía cruzar la línea entre la curiosidad y la obsesión. Nunca imaginé que un mensaje burlón, escrito por diversión, terminaría convirtiéndose en la experiencia más inquietante de mi vida. Pero así fue, y lo cuento no para generar miedo, sino para recordarte a ti, sí, a ti que estás leyendo esto, que Internet tiene rincones que parecen inofensivos, hasta que dejan de serlo, porque hay historias que comienzan con una broma, pero terminan con un susurro que nunca podrás olvidar. Si te gustó este video y quieres ver más historias como esta, no olvides visitar mi canal YouTube, Historias Curiosas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que las historias completas siempre están en mi perfil, sin importar en qué plataforma estés. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Historias Curiosas y síguenos en Facebook como Historias de Reddit. No te pierdas la próxima historia.